Tengo el gran honor de formar parte del equipo jurídico de Vox prácticamente desde mi afiliación en septiembre de 2017. Mi profesión es la de abogado, aunque actualmente esté como diputado en las Cortes de Aragón por Huesca. He ejercido la acusación popular en nombre de Vox en varios casos penales. Destacaré el asesinato en Zaragoza de Víctor Laínez, conocido como el crimen de los tirantes. Un vil y cobarde asesinato de un patriota que lucía con orgullo en sus tirantes los colores de la bandera nacional, y por ello fue tachado de fascista y ultraderechista por su asesino, un extremista de izquierdas, un radical chileno llamado Rodrigo Lanza, que ya había dejado tetrapléjico de una pedrada a un guardia urbano en Barcelona en 2006, Juan José Salas, 39 años, casado y padre de 4 hijos. El asesinato de Víctor Laínez aconteció en diciembre de 2017, en el Puente de la Inmaculada, y el procedimiento judicial duró hasta el año 2021. Se siguió en primera instancia ante la Audiencia Provincial de Zaragoza y por el procedimiento del Tribunal del Jurado Popular. Fue condenado Rodrigo Lanza por asesinato con alevosía, con el agravante de obrar por odio y motivos ideológicos, y se contempló una atenuante de embriaguez. Fue condenado a 20 años de prisión. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón confirmó tal sentencia. Finalmente, el Tribunal Supremo redujo la condena a 18 años y medio, al no considerar totalmente probado que lo asesinara por odio y motivos ideológicos, pese a reconocer que el incidente se inició por tales motivaciones. Acatamos la sentencia del Tribunal Supremo, pero desde la familia de Víctor y desde la acusación popular de Vox no entendíamos que pudiera haber otra motivación. Y así también lo entendieron en su día la policía, la Fiscalía, la Audiencia Provincial de Zaragoza, el Jurado Popular y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Desde Vox y desde este humilde letrado quisiéramos homenajear a Víctor Laínez y manifestar que no nos olvidamos de su asesinato, cometido por la extrema izquierda por odio ideológico. Mandar un fuerte abrazo a su hermano Javier, con quien mantengo buena amistad, y a su familia y amigos, y reivindicar la figura de la acusación popular en la justicia española y en nuestra Constitución, así como el papel de Vox en los tribunales. Nuestro compañero David Arranz, agradeceros también la búsqueda de la verdad y que hayáis dejado la ideología política en el cuarto de togas. Eso para nosotros es muy importante. Nos habéis ayudado a buscar la verdad y bien que os lo agradecemos. Ahora tiene la palabra el letrado de la Acción Popular, David Arranz. Bien, pues ¿puedo quitarme la mascarilla, por favor? Gracias. Con la venia, señoría. Bien, en primer lugar hago mías las brillantes intervenciones y conclusiones tanto del Ministerio Fiscal como de mis colegas de la acusación particular. Voy a intentar dar una serie de matices, intentar ser original es complicado cuando estamos todos hablando del mismo caso y soy el tercero en intervenir, pero bueno, vamos a intentarlo. Lo primero que quisiera hacer también es darles mi sincera enhorabuena y gracias por el ejercicio de responsabilidad, la atención, por sus preguntas y por el seguimiento de este largo juicio. Sinceramente, creo que ha sido muy amplia la prueba, muy variada y muy contrastada, y que gracias a ella hemos podido clarificarnos, hemos podido encontrar esa verdad que hablaba el compañero, ¿no? Que es realmente lo que nos importa aquí. Estamos aquí para analizar qué ocurrió realmente esa noche, cuáles son los hechos, cuál es la verdad, y esa verdad es lo único que nos ha de importar. A ustedes, sobre todo, los hechos. Es decir, no tienen que entrar en disquisiciones de derecho, ni artículos, ni penas, ni nada. Los hechos. ¿Qué ocurrió y qué no ocurrió? Nos han ofrecido, creo, con el primer símil que empleé en el alegato previo, pues esas piezas de ese puzzle que necesitamos para completar esos hechos ocurridos en la madrugada del 8 de diciembre al 9 de 2017. Contextualizando los hechos, estos ocurren en la madrugada, como digo, del jueves al viernes, eso el Puente de la Inmaculada, y en el pub de copas denominado Tocadiscos, en la zona Heroísmo, la zona de la Magdalena. El local, un dato que es importante, está bastante vacío, con lo cual tenemos ahí al dueño, que además es el camarero, que evidentemente en un local muy vacío él está haciendo su trabajo, pero tiene una visión y un control de los clientes pues total, porque una persona que está acostumbrada a llevar un bar, además de llevarlo solo, tiene un grupo en un momento de 5 clientes, otros 4 y uno en la barra, con lo cual sabe exactamente lo que está ocurriendo en todo momento. Y luego tenemos a esos clientes, ese grupo de 5 jóvenes, que también son clientes testigos imparciales, que no tienen ningún interés en la causa. Es más, yo creo que alguno ha quedado hasta traumatizado, y que también son testigos importantes por lo que pueden llegar a ver y han visto.
es una zona de la ciudad donde convive pues gente muy variopinta, diferentes ideas, diferentes edades, diferentes orientaciones sexuales incluso, en una sociedad libre y plural, que es lo que queremos, que la gente pueda estar libremente haciendo su vida, tomándose una copa, hablando, charlando de lo que sea. Aquí no estamos para... Yo ya tuve muy claro que yo esto no lo cojo para hacer ningún tipo de ideología, ni ningún tipo de apología de nada, ni contra nada. Es muy importante cómo se inicia el incidente, ¿no? Estamos hablando de las 2:30 de la madrugada aproximadamente. Se encuentra un hombre de 55 años del barrio tomando tranquilamente una cerveza en el extremo de la barra, sentado en su taburete, bastante alejado de la puerta. Entran en el pub 4 jóvenes, Rodrigo Lanza, un amigo de el testigo número 1, Pablo, y a su vez le acompañan 2 chicas, testigos números 2 y 3. El amigo de Rodrigo, como reconoció y consta en las actuaciones, y luego se arrepintió expresamente, pues además comparte ideología política con Rodrigo. Y él dijo: yo también soy anarquista, pero no comparto sus métodos. Y los métodos se refería a la violencia, como ya le preguntaron. Pues si sabes que tu amigo es violento y que además conoce sus antecedentes violentos y sus antecedentes penales de haber dejado tetrapléjico a un guardia urbano en Barcelona, pues la idea de decirle y señalarle: aquel de allí es un conocido fascista ultraderechista que se pasea con tirantes de la bandera de España, pues es un error tan fatal que llevó a la consecuencia que llevó. Seguramente el testigo no buscaba ese final, seguramente, por supuesto que no, pero la ocurrencia ahí la dejo. Es decir, podía haberse estado calladito y no habría pasado nada seguramente. El hombre que está allí es Víctor Lainez, evidentemente, y está tranquilamente. Eso ha quedado claro de todos los testigos, desde las mismas chicas que acompañan al grupo, desde el dueño del bar. Nadie ha dicho lo contrario. No era un hombre que estaba allí montando ningún jaleo, era un hombre tranquilo, sentado, consumiendo. Y entonces el testigo número 1 le dice al acusado: ese es un conocido fascista, y se pasea con la bandera de España, es un ultraderechista y tal y cual. Víctor no es quien mira a Rodrigo y le hace una seña para que se acerque. Eso es lo que nos han intentado creer, pero es que hasta el propio acusado ha reconocido que para hacerse un poco el chulo con las chicas, creo que dijo, que fue un error de borrachera quiso decirnos, que bueno, que fue a llamarle la atención. Hay que hablar de una cosa. Esta persona, el tal Rodri, que le apodan Rodri, tiene ya una fama en ciertos ambientes. Entonces él quiere dejar esa fama un poco alta, ¿no? Entonces para él, que haya una persona que le dicen que es un fascista en un bar que ellos consideran una zona antifascista, pues para él ya es una provocación. Y así se lo hace saber. Él nos explicó que le había dicho que de qué palo iba, de qué palo vas, que no le gusta que haya fascistas y nazis en el barrio, que este es un barrio antifascista y tal y cual. Según Rodrigo, y solo según Rodrigo, porque nunca sabremos lo que dijo Víctor Lainez, por desgracia, Víctor Lainez le preguntó de qué país eres. No sé si es una conversación muy normal cuando te está insultando. Yo creo que es para justificar que la apariencia de él no es de un sudamericano, y creo que es para justificar por qué le dijo sudaca, porque él no aparenta. Si ustedes le ven así, no saben que es sudamericano, que es español, no se diferencia. Pero bueno, él quiso añadir que le había dicho sudaca de mierda, pues bueno, pues para ir perfilando ese perfil malvado de racista y nazi, ¿no?, de esa persona. Como eso solo lo oyó él, pues nos dijo que le dijo que era un sudaca de mierda, que se fuera a su país. Extremo que no podremos nunca comprobar lo que ocurrió. Pero sabemos lo importante, sabemos quién empieza el incidente y por qué motivos. El propio acusado ha reconocido el saber que es un supuesto fascista y ultraderechista le raya. Ese hecho le raya. ¿Eso qué le raya? ¿Qué quiere decir? Pues que te pone de mal humor, te pone agresivo, te pone inquieto, ¿no? Esto lo conectamos con el perfil psicológico de las señoras perito del IMLA, que son funcionarios públicos, como ya se les ha dicho, que hablan de una persona muy impulsiva, que puede reaccionar de forma agresiva a lo que él considera una afrenta, una falta de respeto, una provocación, y que una vez que estalla tarda en volver a su estado de calma. Para Rodrigo, solo que ese hombre estuviera allí, siendo un conocido fascista, ultraderechista, con los tirantes de la bandera de España,
Porque yo creo que esos tirantes de la bandera de España, Rodrigo sí que los puede observar, porque acuérdense que dice que se ponen frente a frente, están muy cerca de él. Y algunos de los testigos dicen que este hombre, con todo el respeto, el fallecido, era un poco barrigón, ¿no? Entonces el jersey no le cubría hasta el final y los tirantes le sobresalían por allí. Entre otras cosas, a veces también te pueden sobresalir un poco por arriba. Pero bueno, yo creo que sí que vio esos tirantes también, igual que lo vieron otros testigos. Entiendo también que el pub había otro grupo de clientes, esos 5 jóvenes que se encontraban en la zona de baile, que habían pedido sus consumiciones y que habían incluso hecho fotos por el local y habían podido sacar alguna foto de grupo, les habían pedido al grupo este de Lanza que les hiciera una foto, y gracias a eso, como han reconocido mis compañeros, pudieron aportar esos fotogramas, ¿no?, en los que aparecía el acusado, intentando colaborar con la policía. Nos cuentan que el grupo de Lanza observa que Víctor manipula el móvil, manda mensajes. Que una persona esté sola manipulando el móvil hoy por hoy es algo tan normal como que esté tomándose la cerveza, es decir, y luego podemos conectarlo con que luego quien le llama es la mujer, su pareja, es decir, quien nos dice que no estaban quedando, que no estaba whatsappeando con su propia mujer, cualquier cosa, con su propia pareja. El caso es que los jóvenes nos dicen que se empiezan a emparanoiar y temen que pueda estar avisando a alguien. El temor es relativo, porque nos hablan de que por lo menos pasan 30 minutos hasta que se van, se acaban su consumición, o sea que para mí ese temor es un poco relativo. Y aquí sí que ocurre algo inexplicable. No lo sabemos explicar, no tenemos datos, aquí esa pieza del puzzle nos falta, es una pieza pequeña, pero nos falta. ¿Por qué sale Víctor cuando sale en este grupo de 4? ¿Por qué sale detrás? Puede ser que le han llamado y a veces cuando uno está en un garito con música no oyes y sales con el móvil en la mano. Puede ser que coincida que va a fumar un cigarro, o puede ser realmente que sale a decirle algo a Lanza. ¿Qué le puede decir, por ejemplo? Pues igual le puede decir que sea la última vez que me faltes al respeto, o que me amenazas, o que me dices dónde puedo ir o dónde no puedo ir en mi barrio, cualquier cosa. Es decir, eso puede ser una conversación de ese tono en ese ambiente. Para mí es algo posible. Para mí, a partir de este momento, comienza la película, dicho con todo el respeto, y la invención de la defensa para justificar lo injustificable. Los jóvenes 4 van delante y han atravesado la primera puerta, según nos dice. Me parece entender que las chicas ya están atravesando la segunda o la están cruzando, ya casi en la calle. Y allí, en ese espacio de 2,5 metros, donde hay una mesa redonda, como ustedes pueden ver en el plano y se vio en el vídeo, dice que se encuentran, por un lado, un hombre corpulento como Víctor, que según el acusado empuña una navaja y que no solo le amenaza, sino que le lanza cuchilladas directamente. A ver, ¿a ustedes les parece normal que un hombre de 55 años, sin antecedentes penales, en su propio barrio, donde le conocen, va a intentar apuñalar a un joven por una discusión que no dio la menor importancia? Recuerden la conversación con el dueño del bar. Que no pasa nada, lo de siempre, que si soy facha. ¿Ustedes creen que es normal esa reacción, que vaya a buscarle ya con la navaja para apuñalar a un joven en su propio barrio, que todo el mundo le conoce y mañana va a estar detenido y encarcelado de por vida con 55 años y sin antecedentes penales? Pues yo, sinceramente, no me lo creo. ¿Cómo es posible que en ese espacio tan reducido, con tantas personas, entre las dos puertas, de 3 a 5 personas, si las chicas están también dentro de ese espacio, se lancen cuchilladas y Rodrigo Lanza no tenga la menor herida o corte en manos, antebrazos, cuando dice conseguir sujetarle la mano? Esto es de primero de investigación policial. Una pelea cuando hay uno con una navaja en un espacio pequeño, reducido, y tú quieres atrapar esa mano que lleva la navaja, es prácticamente imposible no tener el más mínimo corte defensivo para sujetar esa mano, sujetar ese brazo. Es prácticamente imposible. Otra cuestión. Además hay personas por medio, es un espacio muy reducido, una mesa, que aparece una mesa redonda, lo que hemos dicho. El testigo número 1, Pablo, el amigo de Rodrigo, dice ver la navaja en la mano de Víctor. Luego corroboro lo que dicen, que no coinciden ni siquiera en la mano, que lo ven unos y otros. Y grita: cuidado, Rodri, lleva una navaja.
lo que hace reaccionar supuestamente a Rodrigo velozmente, con una precisión increíble de reflejos felinos, le sujeta la mano y le consigue conectar varias patadas al estómago y al plexo solar empujándole. Sin embargo, no hay marcas de ese agarre fuerte, eso se llama digitopresión, que es una marca muy típica de los dedos, ¿no? Cuando tú sujetas una mano que lleva un cuchillo que te va a matar, créanme que sujetas fuerte y se quedan los dedos. No aparece ninguna marca de ese tipo. También para conectar patadas un poco altas necesitas cierta distancia. Si estás cuerpo a cuerpo, lo que se llama cuerpo a cuerpo, sujetándole la navaja, a ver cómo consigues a esta distancia patearle alto. No habla de rodillazos, habla de patadas, con el pie empujando. Bien, el dueño del bar, que está en todo momento pendiente, porque lo dice, le dice, Víctor, ¿dónde vas? O sea, que está pendiente de lo que está ocurriendo, no ve que lleve nada en las manos al salir y no escucha ningún grito. Si de verdad el amigo le gritaba, cuidado Rodri, lleva una navaja, gritando, el dueño del bar lo tiene que haber oído. Tampoco aprecia una pelea en el espacio entre puertas, porque aunque por los ojos de buey pueda haber poco, una pelea, hay un ajetreo, hay un golpe en la puerta, hay un ruido, hay un jaleo. No lo aprecia. Las chicas, aunque dicen escuchar a su amigo Pablo tal grito o advertencia, no ven ninguna navaja. Y cuando lean ustedes sus primeras declaraciones, alguna dice claramente que ven a Víctor Lainez levantar los puños en posición de boxeo. Si le están viendo los puños, están viendo que esos puños no tienen un arma, no tienen una navaja. Otra cuestión para mí muy importante, que son las pesadas puertas del local. Ya se ha dicho que hay doble puerta para el tema del sonido, ¿no? De insonorizar la sala. La normativa legal, lógicamente, obliga a que esas puertas se abran hacia afuera. ¿Por qué? Porque si se abren hacia adentro y hay una avalancha, un incendio o algo, la gente se agolparía y no podrían abrir. Y sería, pues eso, pues una trampa mortal, ¿no? Entonces las puertas tienen que abrirse hacia afuera. Si las puertas abren hacia afuera, como nos confirmó el policía que explicó los planos del local, a preguntas de este letrado, es completamente imposible que, como sostiene el acusado, hiciera entrar a Víctor Lainez a base de patadas y puñetazos. ¿Por qué? Porque si yo le estoy golpeando y pateando contra esa puerta hace resistencia, porque abre para el lado contrario, no abre hacia adentro. Con lo cual es imposible que entrara así. Lo frenarían y se golpearía contra la puerta a Víctor Lainez. Que le llevó a puñetazos de frente y con uno cayó al suelo y se golpeó a la cabeza es sencillamente falso. Y además de esta lógica aplastante y objetiva de las puertas, tenemos el testimonio creíble e imparcial del dueño del bar, el señor Aznar, que dice: tras un minuto aproximadamente, pues no sé, 1 minuto y medio, son 2 o es 1 minuto, veo entrar a Víctor. Entra normal, o sea, una persona con sobrepeso, obeso, que tiene esa corpulencia y ha estado supuestamente en esa lucha titánica de patadas y con un chico joven, pues no entra ni jadeando, ni alterado, ni con la ropa descolocada, entra normal y sin ninguna navaja en las manos y por supuesto no entra golpeado por nadie. Solo cuando pasan unos breves momentos, lo que tarda Víctor en ir de la puerta hacia su banqueta, al final de la barra aproximadamente, entra corriendo Rodrigo. Aquí quiero hacer una parada. Aquí se interrumpe la acción de tal manera que es un momento clave. ¿Por qué? Porque si Víctor tiene tiempo para ir andando de la puerta del establecimiento a su banqueta, el acusado y su grupo tienen el mismo tiempo para ir en la dirección contraria. Es decir, si hubieran sentido ese miedo, si hubieran visto esa navaja, si hubiera habido ese problema o esa pelea real o esa amenaza real o ese temor insuperable, todo eso, podían haber salido, podían haber sido unos metros, podían haber llamado a la policía, que es lo que hace la gente normal. Y no ocurre eso. Lo que ocurre es que Rodrigo se despoja del abrigo, se despoja de la mochila. ¿Por qué? Porque le dificultarán los movimientos para la agresión. No tiene otro objeto. Yo personalmente creo que en ese momento de la mochila es cuando coge el objeto y se lo coloca. Esa es mi impresión de los hechos, y ya he visto el juicio 2 veces y he visto la prueba muchas veces.
y entiendo que o se coloca un mosquetón o se coloca alguna pieza de la bicicleta, hablan de la tija, me parece, o algún tipo de pieza que le dé una contundencia a sus golpes y que le protejan la mano. Es cierto, y no se lo niego, que nadie ha visto ese objeto, ni puede concretarnos de qué se trata. La luz también es cierto que es tenue y la mano se mueve velozmente. No es fácil verlo, ¿eh? En un establecimiento, una persona golpeando rápido, no es fácil ver si llega un mosquetón o no, porque todo sucede muy deprisa. Pero el golpe tan fuerte que le propina por la espalda, que eso lo ven todos, hasta el propio testigo de él, el testigo número 1, él no niega que le golpee por detrás, que es cuando mis compañeros lo han reconocido, ahí le quiebra la defensa. Es que hasta Pablo, bueno, el testigo número 1, ve que su amigo entra con toda fuerza, a toda velocidad, y golpea por la espalda en la cabeza, en la parte de atrás, en la zona baja de la cabeza, en tal intensidad que le fractura el cráneo y le hace caer fulminado a alguien de 1,85 y 120 kilos. Yo personalmente creo que esa mano lleva algún tipo de objeto, esa es mi impresión, pero no sé qué objeto es porque no ha aparecido. Pero que no haya aparecido el objeto es más fácil de explicar a que no aparezca la navaja. Eso también lo tienen ustedes que entender. Porque yo le golpeo con un objeto y el objeto me lo llevo. La navaja, si no está, pues no está. Y si hubiera estado, estaría en el lugar de los hechos, en las pertenencias de Lainez o por la zona. Y no está. Bien, la caída no se produce una caída a plomo al suelo, que es lo que nos han querido contar, no. Porque eso yo también lo pregunté. Acuérdense que hablé de modo acordeón, que era lo que había comentado alguna vez algún médico. Es cuando las piernas pierden el tono muscular y uno pues se desvanece. No es una caída a plomo, pom, no. El dueño del bar dice que casi no escuchó la caída fuerte, sino que hizo incluso una vuelta. En esa vuelta ya por la propia mecánica se pierde fuerza. No es lo mismo caer a plomo que poder girar, irte desvaneciendo y caer. Entonces cae plegándose a modo de acordeón, como hemos dicho. Una vez que le golpea brutalmente por la espalda, lo que avalan todos los testigos, el dueño del bar, hasta el testigo número 1, como he dicho, todos coinciden en que sigue golpeando con múltiples puñetazos y patadas. Yo le pregunté al testigo si le había parecido ver que cambiaba de puños al golpearle, y me dijeron que creen que no, que era como el mismo puño machacando. Eso a mí me hace pensar también que es porque porta el objeto. Es decir, tú si te pones un objeto en la mano, sabes que ese es el objeto que más daño causa y no te vas a hacer daño. Y golpeas con ese para machacarle la cabeza, que es lo que en todo momento ha pretendido. Así causa un mayor daño, rompe huesos y él no se daña la mano. Es muy importante el hecho de que Rodrigo Lanza no tenga lesiones en las manos, o solo en la mano derecha y muy leves. Y además no solo eso, es que tiene unas marcas, unas erosiones lineales en la mano derecha. Unas erosiones lineales que tampoco han sabido explicarnos. ¿De qué son unas erosiones lineales? Puede ser de un objeto alargado, como se nos ha dicho, curvo, que pueda llevar, pues muy posiblemente. ¿Por qué? Porque hasta los forenses que hacen el informe de fecha 6 de junio de 2018, doctores Arredondo y doctora Ortubia, también consideran como probable el uso de algún objeto contundente a modo de arma. Y perdónenme, les leo. Dada la intensidad del traumatismo cráneoencefálico, no puede descartarse la utilización de un objeto contundente. Este debería ser romo, o sea, sin aristas y de morfología alargada. Dada la intensidad y características del traumatismo nasal, herida a lo largo del dorso de la nariz con afección ósea, es probable que fueran producidas por la acción de algún objeto, que debería de ser romo y ligeramente curvo, en el caso en que se hubieran producido con el puño. Lo habitual sería encontrar lesiones de mayor entidad en la mano del agresor de las evidencias en la exploración realizada al señor Lanza. Es decir, que si yo le rompo todos los huesos a alguien de la cara con la mano, lo normal es que mi mano esté hecha un Cristo. Y huesos de los nudillos y huesos de las falanges, pues muy dañados. Se ha reconocido por el acusado que llevaba unas zapatillas de skate. El skate, como saben ustedes, es el tema del monopatín. Pues esas zapatillas, lo normal es que tenga mucho roce con el suelo y a veces el monopatín salta.
Entonces esas zapatillas tienen un poco de refuerzo. No son unas bambas, no son unas zapatillas blandas, son unas zapatillas de deporte con cierto refuerzo. El skate es un deporte que se hace con el monopatín, pero sí que a veces saltan y golpean el monopatín sobre los pies y no pueden ser unas zapatillas demasiado blandas como unas bambas, como digo. Según la mayoría de los testigos, los más imparciales, objetivos y que presenciaron los hechos, el dueño del bar y los 5 jóvenes clientes le propina varias patadas y al final una especie y una final especialmente fuerte, como si golpeara casi un balón de fútbol, una patada casi para rematar la faena, permítanme la expresión. Estas patadas propinadas por una persona ágil y fuerte, como es el acusado, con mucha rabia y violencia, causan fracturas en su cabeza y huesos faciales, nariz, huesos propios, mandíbula, pómulos, hundiéndole en la nariz, llegando a brotar sangre por oídos, nariz, boca, ojos y una sustancia gelatinosa por detrás de la cabeza. Como han acreditado los médicos forenses, funcionarios públicos, algunos con más de 30 años de experiencia, que son los únicos que realizaron personalmente la autopsia, por otro lado, Víctor muere por un cúmulo de fracturas craneales y faciales y sobre todo por el daño que todos esos golpes causan en el cerebro. Ya nos dijo claramente uno de los peritos, creo que el doctor Calatayud, que las fracturas en sí no matan, mata todo el daño que está recibiendo el cerebro dentro, ¿no? Recuerden que explicaron que el cerebro pues está flotando como en un líquido y esos golpes pues lo hacen rebotar de un lado a otro, lo hacen hincharse, lo hacen comprimirse y todo eso pues te acaba matando. Tenemos que tener claro que lo que mata a Víctor no es una fractura concreta, es todo el cúmulo de golpes, como digo, que recibe en una zona vital como es la cabeza y que daña su cerebro en tal forma de imposible recuperarle. El hecho de que tuviera el corazón más grande de lo normal, que pudiera beber alcohol, consumir ocasionalmente cocaína, la obesidad, la hipertensión, apnea del sueño, eso no reduce en modo alguno la brutalidad de la agresión y la severidad o intensidad de los golpes que recibe. Ese palizón, como se ha dicho, lo recibe una persona joven y sana y deportista con las mismas fracturas craneales y faciales y la multitud de golpes en la cabeza y sería igualmente mortales de necesidad. Como digo, es evidente que no muere por una caída contra el suelo, porque también se ha dicho que hay otras zonas mucho más salientes que se hubiesen golpeado, que no se daña la clavícula, no se daña el hombro, etcétera. No cae a plomo, como he explicado, hay ese desvanecimiento, esa pérdida de tono muscular, esa caída a modo de acordeón y ese giro. Además, el hombre es muy corpulento, muy ancho de hombros, es una persona con el cuello corto. De golpearse fuertemente por la caída habría sido los hombros los que golpearan fuertemente en el suelo, como nos indicaron los forenses, y el golpe habría sido en una zona superior de la cabeza, no justo detrás de la oreja derecha, ¿no? Ahí recibe el primer golpe estando de pie, de atrás adelante, por la espalda y muy posiblemente con ese objeto contundente que no hemos podido o no hemos sabido localizar. Los 4 especialistas de gran renombre y experiencia, 2 médicos forenses y el catedrático de neurocirujano doctor Calatayud y el doctor Fallet, descartan completamente la caída al suelo como causa de la muerte. Eso lo deben tener ustedes muy presente porque no estamos hablando de cualquier persona, sino que estamos hablando de 2 peritos completamente imparciales, médicos forenses, y otros 2 peritos de máxima categoría que no vienen aquí a un juicio a mentir ni a contar historias. Es decir, son gente con un renombre y una experiencia que no se van a rebajar a venir a un juicio a decir lo que no es, a hablar de su ciencia o a quedar mal entre todos sus colegas. Hemos tenido la suerte de contar con eminencias, como digo, y expertos en la materia de más de 30 años de experiencia. Y de ahí extraemos que no mata ninguna fractura concreta en el cráneo, hablaban del continente y el contenido, mata lo que hagan esos impactos en el interior, en el contenido, o sea, en el cerebro. Tienen claro que el cráneo en el suelo inmóvil recibe multitud de impactos en distintas direcciones, que no hay contragolpe, es decir, descartan esa caída a plomo. Hay una evidente deformidad. Matan los bruscos movimientos del cerebro que va rebotando en el cráneo, se comprime contra las paredes del cráneo, se hincha ese cerebro y se produce un edema generalizado. Eso es lo que le mata. Lo definen como un homicidio por politraumatismo en una cabeza quieta por impactos múltiples. La causa de la muerte
es todo, el politraumatismo craneal y facial, y sus consecuencias fatales en el cerebro. Las lesiones encefálicas dejaron de mandar órdenes al corazón, por eso se le llega a parar. Esa es la cuestión. Es la lesión del cerebro la que deja de mandar órdenes al corazón y la que provoca la parada cardíaca. Es muy importante la cuestión de que el corazón, cuando él está ingresado o la víctima está ingresada en el hospital, el corazón le funciona. El corazón no ha sido el órgano que ha dejado de funcionar, no ha muerto de un infarto, no ha muerto de una parada cardíaca, no, el corazón le funciona. La familia le habían dicho que esa persona lo que no le funciona es el cerebro, que se iba a quedar completamente vegetativo, como un vegetal, permítanme la expresión. Y entonces es cuando se decide retirarle la asistencia vital, o como se llame técnicamente. Pero el corazón seguía funcionando, con lo cual no es el corazón lo que le mata. Sobre la pericial psicológica, aquí seré breve. Las expertas funcionarias públicas consiguen hacernos un retrato muy acertado de la personalidad de Rodrigo Lanza, que encaja con cómo se comporta en este caso y con sus experiencias de vida y forma de vida que podemos conocer. Muy impulsivo, susceptible, fácilmente puede ponerse agresivo si percibe un reto, una afrenta, una falta de respeto, antisocial con respecto a ir contra las normas y el orden establecido, sobreestima sus capacidades, echado para adelante, poco miedo, poco piedoso o apocado. Si explota, le costará volver al estado de calma, se nos dijo otra vez. Puede perder el control y, de hecho, él mismo reconoce que lo perdió. Y hasta que no le gritó su amigo para, no dejó de golpearlo, sin haber hecho caso antes a cuando le intentó parar el dueño del bar, que le dijo que lo matas, y se lo quitó de un manotazo. Muy sensible a cualquier provocación, a lo que él entienda por provocación, que aquí es muy subjetivo, reactivo y con la piel muy fina. Como saben, estas psicólogas pertenecen al Instituto de Medicina Legal de Aragón, son profesionales, expertas, imparciales y objetivas. Y no han sido encargadas a pericial por ninguna de las acusaciones, sino que lo han hecho de oficio. Estos profesionales lo primero que dijeron es que no se podía nunca partir de los hechos, sino que ellos analizaban la personalidad del acusado simplemente. Sin embargo, lo enfrentamos esto al perito de la defensa, al psiquiatra, que era señor Pau Pérez, ¿no? El mismo que se atrevió a decirnos que en la cárcel le consideraban un encanto a Rodrigo Lanza, lo que a mí me pareció algo vergonzoso, algo insultante para la familia, para los aquí presentes también, y para los hijos y la familia del policía que dejó tetrapléjico. Me parece vergonzoso decirnos aquí que le consideran un encanto a esa persona que está ahí sentada. Pues bien, este señor, miembro de una asociación de derechos civiles que tampoco nos dijo, de derechos humanos, contra la tortura, de los que abogan por cerrar las cárceles, de esas cosas como ha comentado el compañero, dijo claramente, y tomé nota, que quería encontrar el fundamento científico y que había tratado de analizar la credibilidad del relato de Rodrigo Lanza. Con lo cual está haciendo lo contrario que nos explicaron el resto de peritos, psicólogos y psiquiatras que había que hacer, porque está partiendo de hechos, y no de unos hechos cualquiera, está partiendo de la versión de los hechos de Rodrigo Lanza, y está analizando su credibilidad. Cuando nos dijeron los peritos que era imposible analizar la credibilidad, que no había unos índices ni unos barómetros para esas cosas. Ser perito de parte, haber sido contratado para defender al acusado y partir de los hechos es lo que él nos narra. Y allí ir tratando de encajar, sí o sí, las distintas circunstancias que la defensa nos quiere hacer creer. Que se diera el caso de eximentes, atenuantes para la culpa del acusado. Da por bueno, así porque sí, que iba muy borracho y muy afectado por el alcohol. ¿Elementos objetivos para decirlo? Que trabajaba en un bar, que había testigos que decían que bebía, que alguna vez se emborrachaba. Da por buena la existencia de una amenaza con navaja y que tiene que defender su vida. Da por bueno todo lo que le interesa a la defensa. Nos habla como hecho cierto del pánico y el terror de Rodrigo y nos lo argumenta de otras maneras con un dibujo que le hace hacer, no sé si año y medio después, y dice, se atreve a decirnos como si fuéramos idiotas, perdónenme, que al hacer ese dibujito, ese monigote con la navaja, ve la cara de terror de Rodrigo y ve otra vez ese pánico en esta persona que es muy, muy sensible
Y vamos, es que a mí me resultó, de verdad, de los peritos menos objetivos que he oído en una sala, y no soy tan experto ni tan experimentado como mis compañeros, pero llevo unos cuantos juicios encima. Por el perfil, pero sin embargo no nos analizó el perfil psicológico de él. Por su reacción, al día de autos pudo irse y decide volver a entrar, con lo cual ese temor, ¿dónde está? ¿Dónde está ese temor? Esta persona, con algo que está probado, pudo irse, pudo terminar con los hechos y decide volver a entrar. No tiene ningún sentido. Esta persona tiene experiencia en lucha callejera, movimientos Ocupa, su estancia anterior en prisión, su fama. No es una persona que sienta temor ni miedo tan fácilmente, eso se lo aseguro. Esta acusación popular tiene totalmente claro que estamos ante un asesinato. Casi podríamos hablar, como dijo el compañero, de una ejecución, porque a mí también me lo parece. Hay poco accidental o casual aquí. El acusado pone todos los medios idóneos para causar la muerte de una persona con una brutal paliza y lo logra. Alevosía, claro que existe alevosía. Le ataca por la espalda cuando está indefenso, prevaliéndose de tal ventaja para cometer su agresión, despojándose previamente del abrigo y la mochila que podía molestarle los movimientos. Le asesta tal fuerte golpe sorpresivo que muy posiblemente con un objeto contundente que lo deja cao. Prácticamente inconsciente, desvanecido y yaciendo en el suelo, sin constituir ya ningún peligro, ni siquiera se mueve, ya no puede decirnos que es que sentía que le iba a volver a apuñalar, pero ¿cómo te va a volver a apuñalar si está tendido bajo un charco de sangre, sobre un charco de sangre? Y sin embargo, en tales condiciones prosigue su brutal agresión, machacándole la cabeza hasta reventársela, hundirle los huesos, rompérselos, huesos del cráneo, huesos faciales, y le golpea patadas de gran intensidad hasta una patada final a modo de rematarle, que uno de los testigos dijo que le golpeó como un balón de fútbol con fuerza. Todos esos golpes son en una zona vital, es decir, sabe perfectamente dónde está golpeando. No le está golpeando en las piernas, en el cuerpo, le golpea en la cabeza. En la cabeza que ya está ensangrentada y ya está saliendo una sustancia gelatinosa por detrás. Cualquier persona normal ve eso y sabe que lo está matando. Esa cabeza está visiblemente dañada, deformada, hasta tal punto que uno de los testigos llega a vomitar. Imagínense el espectáculo, no quiero ser más descriptivo. A nadie se le podía escapar que estaba acabando con la vida de esa persona. Si alguien puede creer que no tenía de primeras la intención clara y decidida de matarle, lo que ha hablado el compañero del dolo directo, la intención directa de matar, el acusado fue muy consciente de que golpear así a esa persona semi-inconsciente e inmóvil en el suelo, con tales lesiones y sangrado visible en la zona vital como es la cabeza, podría causarle la muerte y acepta tal resultado. Es decir, él fácilmente puede representarle, si le sigo golpeando así, lo voy a matar. Y acepta ese resultado. Y ahí viene el dolo eventual, es decir, él acepta el resultado como posible y probable y sigue con su acción. Con lo cual, entendemos que se darían, si no es el dolo directo, el dolo eventual. Apreciamos ensañamiento como agravante, por supuesto. El estado de plena consciencia y el estado de coma, pues hay muchos estados intermedios, es decir, la víctima está caída inmóvil semi-inconsciente, sus piernas y músculos han dejado de sostenerle, ha perdido el tono muscular, está desvanecido, pero eso no quiere decir que no sienta dolor. El número de golpes que le propina, los golpes fuertes que le van quebrando los huesos, la nariz, la mandíbula, los pómulos, evidentemente le causan dolor. Un detalle para mí importante, los testigos y el dueño del bar hablan que cuando le pueden asistir gorgojeaba, es decir, balbuceaba, gorgojeaba, estaba intentando respirar. Esa persona no está en coma, con lo cual está sintiendo. Llega incluso el dueño del bar a utilizar las pinzas del hielo para sacarle la lengua para que pueda respirar. No estaba en coma, sentía y por lo tanto tenía algo de consciencia. No estaba plenamente consciente, pero hay algo de consciencia que le hace sentir dolor. Por tanto, el castigo al que es sometido el acusado aumentó de forma deliberada e inhumana su sufrimiento, existiendo ensañamiento. Además, los testigos presenciales hablan de esa saña, de esa multitud de golpes, de esa desproporción y del estado en que queda la cara y su cabeza, deformada, desfigurada. El ensañamiento con la víctima es evidente, como lo es la falta de piedad. También consideramos que existe claramente el móvil ideológico. Actuó por odio ideológico. Y es que no hay otro móvil.
No se conocían de nada, no puede haber otro motivo. No se conocían de nada. Y el incidente y enfrentamiento verbal comienza cuando Rodrigo le recrimina su condición de fascista, de ultraderechista, de facha, además de portar los tirantes con la bandera de España. Un dato muy importante es todo lo que nos aporta la propia jefa de la Brigada de Información. No cabe la menor duda, a ella no le cabe la menor duda de que el incidente tiene como móvil el odio de Rodrigo hacia esa persona que considera un rival, un enemigo político de extrema derecha. Esta persona está muy radicalizada en un extremo político. Después de definirnos a Rodrigo como un conocido antisistema, activista de extrema izquierda, de movimiento Ocupa, que tenían fichado y controlado por venir de Barcelona tras unos graves hechos cometidos allí, que ya hemos relacionado, que frecuentaba ambientes y personas, manifestaciones y actos vinculados con movimientos antifascistas y extrema izquierda. Una persona radical, violenta, que vivía en una casa ocupada en la calle Málaga. Y sí, vivía en una casa ocupada, no se dejen engañar. Ha presentado la defensa un empadronamiento, pero no ha presentado un contrato de arrendamiento, ¿a qué no? El empadronamiento, por desgracia, ahora ya hasta se permite para los ocupas, pero el contrato de arrendamiento no lo han presentado. Además, el señor Rodrigo Lanza no estaba de ocupa, sino que realquilaba habitaciones, hacía negocio con esto, y lo sé de muy buena tinta. El dueño del bar también nos dice que la conversación había girado por esos derroteros, que si soy facha, le dijo Víctor Lainez. O sea, que le había comentado el tema de facha, fascista y tal. Los amigos de Lanza, que le acompañaban, tampoco tienen dudas de que es por ello. El testigo número 1 señaló como fascista y ultraderechista. Es más, dijo, si lo sé no le digo nada. O sea, porque era consciente de que señalarle como fascista y ultraderechista era lo que había desencadenado la violencia. Eso de decir, si lo sé no le digo nada, pues de ahí viene. Los 5 jóvenes que estaban allí también consideraron, y consta en sus declaraciones, que había sido el móvil, pero eso se lo representan por la indumentaria de ambos, por los tirantes de la bandera de España que ven a este hombre, por las pintas de antisistema que lleva Lanza. Y luego los policías. Los policías, cuando reciben la llamada o el aviso, se les habla de una agresión de 4 punkis a un hombre. 4 punkis. Eso lo dijeron los policías. Y muy relevante es que desde el principio se encargue la Brigada de Información y no homicidios o delitos violentos. No, se encarga la Brigada de Información. La Brigada de Información, aparte del tema de yihadista o tal y cual, se dedica muy especialmente a controlar lo que se llamaban antes las tribus urbanas, los delitos de odio, los grupos extremistas, tanto de extrema derecha, ultras, como de extrema izquierda. Esas son sus competencias y tenerlos controlados. Y por eso se encarga esta brigada. Otro dato es que los grupos antisistema y de extrema izquierda pues lo dan también como un crimen o un hecho con tintes políticos, porque con pancartas y pintadas reivindican Rodri Libertad desde el centro ocupado Quique Mur, con lo cual están dando a entender que justificaban también el comportamiento de su compañero porque estaba matando a un nazi. Es así, tal cual. Otro detalle, aunque la anterior abogada trató de engañarnos, porque fue una actuación un tanto lamentable, una compañera, la verdad, porque yo no puedo creer que fuera del todo no interesado ese delito homicidio imprudente. Uno se puede confundir en ciertas cosas, pero en otras no. Una profesional de derecho penal que venga a un juicio tiene que saber a lo que viene. Nos quiso decir que se había abierto la causa por delito de homicidio imprudente, y no. Fue por delito de homicidio doloso, o sea, intencionado, y por delito de odio. Si se abrió desde el principio por delito de odio, es que consideraban que había ahí un delito de odio. ¿Y odio qué? Odio político. No había otro, no era ni transexual la víctima, ni por orientación sexual, ni por raza. El delito de odio no cabía otro. No cabe otro móvil o causa que el tema ideológico, y por ello lo consideramos un agravante. Y así lo consideran los testigos, la propia policía, la Brigada de Información y todos los aquí presentes. Brevemente vamos a examinar la tesis de la defensa, y perdónenme la extensión. En primer lugar, con todo respeto al abogado defensor, entiendo que él tiene que buscar eximentes y atenuantes para su cliente. Pero, como ya se le ha dicho, cuando tú pones todos los eximentes casi posibles del Código Penal y atenuantes en tu cliente, al final la versión pierde fuerza. Pierde fuerza porque nadie conoce un caso donde se dé legítima defensa, atenuante o eximente de alcohol, miedo insuperable, arrebato, cecación, cortocircuito. No, porque la vida no es tan complicada. Es decir, o se da una cosa o se da otra, pero no te dan todos los eximentes, ¿verdad?
No existe legítima defensa. ¿Por qué no existe legítima defensa? Porque hay unos requisitos que la ley nos indica. Una agresión ilegítima del otro, una falta de provocación por parte del que se defiende y una proporcionalidad en los medios de defensa. Y no se acredita ninguno de los tres requisitos. Rodrigo Lanza es el que provoca el incidente con sus coacciones, con sus insultos y sus amenazas a un hombre que está tranquilamente sentado en una banqueta consumiendo su cerveza. No está probado que Víctor agreda a Rodrigo. Es más, Rodrigo no tiene ninguna lesión de ningún tipo, ni siquiera señales de haber luchado ni peleado, no. Y tampoco hay proporción, la desproporción es absoluta, sí, la desproporción es absoluta, porque de hecho hay ensañamiento, con lo cual la proporción es imposible. Con respecto al alcohol, nadie duda de que Rodrigo hubiera bebido aquella noche. Seguramente todos los que estaban allí a las 3 de la mañana habían bebido. Pero ¿cuánto bebió y cómo le influyó? Eso es lo que a nosotros nos interesa. Si le influyó a sus facultades cognitivas y volitivas de tal forma para no saber lo que hace, para no saber diferenciar el bien del mal, para no saber lo que está haciendo. No hay ni una sola prueba objetiva de que Rodrigo fuera influido por el alcohol en su obrar, o influido mínimamente para tenerlo en cuenta o notoriamente. Es más, nos han dicho profesionales que distinguía perfectamente el bien y el mal, que era dueño de sus pensamientos y sus actos, y que de ir afecto por el alcohol es una afectación muy débil, muy moderada. Que hubiera a lo mejor se hubiera desinhibido más, se hubiera hecho más el chulo con las chicas a lo mejor, se habría vuelto más suspicaz, más impulsivo, etcétera, etcétera. Es como valora, entendemos que no hay esa afectación del alcohol por cómo valora el riesgo, cómo valora los acontecimientos que sopesa su actuar, es decir, ahora le voy a golpear, he de golpearle porque si se levanta, él está haciendo su relato en la cabeza consciente. De la cierta frialdad con la que actúa. Se quita la mochila y el abrigo antes de la agresión, se pone la capucha después de la agresión dentro del establecimiento, que eso también es importante. Esta persona igual no es la primera vez que hace algo así, porque eso de taparte nada más cometer la agresión para salir a la calle es un detalle importante. Recoge sus cosas, el abrigo y la mochila, descanda la bicicleta, conduce su bicicleta por la ciudad, pasa por el bar de una amiga a ponerse hielo, es decir, tiene reacciones y tiene pensamientos lógicos normales, que en ningún momento de las declaraciones en la instrucción, ni siquiera su amigo Pablo, dijo que iba bebido. Ahora nos dijo el testigo número 1 que iba borracho, pero bueno, hay que contrastarlo con sus primeras declaraciones hace años cuando ocurrieron los hechos, que nunca dijo eso. Nadie le ve ni dice que lleva ojos enrojecidos, no tolera alcohol, habla pastosa, una persona bebida tiene movimientos torpes, inseguros, falta de equilibrio. Ni las chicas que están con él dicen nunca que va bebido, ni que no le conocían de antes y podían decir, pues este borracho, ¿de qué nos viene? Ni los otros clientes que hablan con él para hacerse las fotos, ni el dueño del bar, nadie ve ningún síntoma de embriaguez en él. Se mueve además con mucha rapidez y agilidad durante el incidente y la agresión también después. No existe ninguna prueba que nos indique que iba borracho o muy afecto por el alcohol. Además, él sabía que tenía que trabajar al día siguiente y acude a trabajar a las 9 o a las 10 de la mañana, me parece, o sea que no se iba a coger la mayor borrachera de su vida justo ese día. Sobre el miedo insuperable, tampoco nada nos hace pensar que Rodrigo sintiera miedo o pánico aquella noche. Por la personalidad analizada nos indica que no es una persona temerosa, no es una persona fácil de amedrentar, es muy impulsivo, muy echado para adelante, muy bravucón. Y el detalle más importante y objetivo es, como ya les he dicho, que cuando puede irse y abandonar la situación y escapar fácilmente, lo que hace es entrar. Cuando Víctor se está yendo hacia su banqueta, entrando al establecimiento y ellos quedan fuera, lo que decide es entrar. Si uno está asustadísimo y con un miedo insuperable, no hace eso. Con lo cual entiendo que no tiene miedo y lo que tiene es ánimo y decisión de agredir e incluso matar a Víctor, y de hecho lo mata, y por eso deja sus cosas y entra corriendo y le golpea salvajemente por la espalda. No hay ninguna prueba objetiva que nos haga pensar que tiene un miedo insuperable o pánico, o que entre en cortocircuito, ya que razona bastante bien, solo que le ciega el ensañamiento. Pues bien, llegados a este punto, creo sinceramente que hemos podido completar el puzzle, ese puzzle que les hablaba. Las piezas principales las tenemos muy claras. A pesar de esas piezas que nos ha intentado
con el debido respeto, colocar la defensa, ¿no? Esa, para confundirnos, esa abogada que nos hablaba de homicidio imprudente, ese testigo del Facebook que confundía la cruz gamada, o sea, la esvástica tatuada en la espalda, decía, con una cruz templaria, que como saben ustedes, la orden de los templarios, la orden religiosa militar, el tema de las cruzadas, en Monzón hacen celebraciones de las jornadas templarias con el castillo, y no son nazis en Monzón todos, de verdad. Y el acusado ha tenido un juicio justo que lo merecía, ha tenido todas las garantías, se ha servido de toda la prueba que han querido y ha tenido un abogado defensor que ha hecho su trabajo lo mejor posible. Otro detalle, la familia no busca venganza, como dijo el compañero, busca justicia, como buscaríamos cualquiera si nos asesinan a una persona querida y a un familiar querido. Todos en su lugar buscaríamos justicia y un juicio justo y que se haga justicia con nuestro familiar. Y como han visto, ya por último, esta acusación popular, tal y como se comprometió, pues no ha hecho la menor alusión a temas políticos ni de partidos políticos. Yo estoy aquí como un abogado más, buscando la verdad y ayudando a llegar a esa verdad. Seguramente que el compañero de la defensa va a hablar más del partido al que yo represento en este caso que yo, para buscar su animadversión del jurado. Pero ustedes, por favor, estésen a los hechos. Yo tengo muchos amigos que no piensan como yo y no soy ningún radical, ni vengo aquí a vender ninguna idea política. Vengo a buscar la justicia y a buscar que se haga justicia con este caso. No he venido aquí a vender ningún partido ni ninguna idea, porque me da igual lo que ustedes piensen. Piensan en libertad lo que quieran. Me parece estupendo. Tengo amigos de todas las ideologías. Recapaciten, analicen todo con libertad, con paz, con razonamientos lógicos, con sentido crítico, y verán que estamos ante un asesinato cometido por el acusado por motivos ideológicos, de odio político y con evidente ensañamiento. Muchas gracias por su atención, por la atención y respeto mostrado durante todo el juicio, y que sepan que la sociedad, no solo de zaragozana, sino española, está muy pendiente de ustedes para que dicten un veredicto justo. No les quiero presionar, pero que sepan que es un caso que mucha gente lo siente como propio. No nos defrauden y muchas gracias de verdad. Le di mi palabra a su hermano Javier que ni Vox ni yo nos olvidaríamos del asesinato de Víctor Laínez, ni de su asesino Rodrigo Lanza. Y así será.